Según la Asociación Americana del Corazón, aproximadamente el 80% de todos los ictus isquémicos son prevenibles cuando los factores de riesgo y las señales de advertencia se identifican y se tratan con suficiente antelación. El problema es que la mayoría de los adultos mayores de 60 años no saben que el cerebro envía señales de advertencia mensurable con días, semanas y en muchos casos hasta un mes de anticipación antes de que ocurra un ictus mayor. Estas señales no son vagos presentimientos. Son manifestaciones neurológicas directas de procesos vasculares que están ocurriendo dentro de las arterias cerebrales y carotídeas, y que son detectables mediante evaluación clínica e imagen vascular cuando el médico sabe lo que está buscando. La investigación que cambió la comprensión clínica de las señales previas al ictus fue el estudio Oxford Vascular Study, publicado en la revista Lancet Neurology. Este estudio de cohorte prospectivo documentó la historia clínica detallada de miles de pacientes con ictus isquémico y encontró que más del 40% había experimentado síntomas neurológicos transitorios o persistentes durante las semanas previas al ictus mayor, y que más del 17% había experimentado síntomas claros en los 7 días previos. Cuando estos síntomas previos fueron evaluados y tratados de emergencia en lugar de ser ignorados, el riesgo de ictus mayor se redujo en aproximadamente un 80% dentro de los 90 días siguientes, según datos del New England Journal of Medicine. Ese es el impacto de reconocer estas señales. En este vídeo, voy a explicarte 7 síntomas que puede experimentar un adulto mayor de 60 años hasta un mes antes de que ocurra un ictus isquémico mayor. El síntoma número 3 es el que las mujeres mayores de 60 años experimentan con mayor frecuencia durante el mes previo al ictus, el que menos reportan a sus médicos, y el que la investigación ha identificado como el predictor más consistente del ictus inminente en este grupo de edad. Antes de comenzar, este vídeo es exclusivamente para propósitos educativos. Los síntomas neurológicos agudos requieren evaluación médica de emergencia inmediata. Ahora voy a explicarte el mecanismo por el cual el cerebro genera estas señales de advertencia semanas antes del ictus mayor, porque ese conocimiento explica por qué cada uno de estos 7 síntomas aparece como lo hace. Un ictus isquémico ocurre cuando el flujo sanguíneo a una región del cerebro se interrumpe de manera suficientemente prolongada como para producir muerte neuronal irreversible, un proceso llamado infarto cerebral. En la gran mayoría de los casos, el ictus mayor es precedido por un proceso vascular que se ha estado desarrollando durante semanas. La placa aterosclerótica en la arteria carótida interna o en las arterias cerebrales medias, anteriores o posteriores acumula masa y comienza a sufrir cambios en su estructura interna. La parte exterior de la placa, llamada cápsula fibrosa, se adelgaza progresivamente. Dentro de la placa, el núcleo lipídico necrótico se expande. Las células inflamatorias que infiltran la placa liberan enzimas proteolíticas que degradan aún más la cápsula fibrosa. En algún momento, la placa se vuelve inestable. Pequeñas fisuras o rupturas superficiales de la placa generan la formación de trombos plaquetarios en la superficie de la misma. Estos microtrombos pueden ocluir parcialmente la arteria en el sitio de la placa, o pueden embolizarse hacia territorios arteriales distales dentro del cerebro, produciendo oclusiones transitorias que generan síntomas neurológicos breves antes de que el trombo se disuelva. Este es el mecanismo del ataque isquémico transitorio, el evento que más frecuentemente precede al ictus mayor y que es la señal de advertencia más importante que existe. Reconocer cualquier síntoma neurológico transitorio, por breve y leve que sea, en el mes previo a un posible ictus, y tratarlo como la emergencia neurológica que es la intervención que salva vidas. Ahora vamos con los 7 síntomas. Síntoma número 7. Episodios de debilidad o torpeza repentina en un brazo, una mano o una pierna de un solo lado del cuerpo, que duran entre varios minutos y varias horas y luego se resuelven completamente. La corteza motora primaria en el lóbulo frontal del hemisferio cerebral contralateral y las vías del tracto corticoespinal que descienden desde la corteza motora a través de la cápsula interna hacia el tronco encefálico y la médula espinal controlan el movimiento voluntario de los miembros. Cuando un microembolo de origen carotideo o cardioembólico ocluye temporalmente una rama de la arteria cerebral media que irriga la corteza motora o la cápsula interna, la conducción de señales motoras voluntarias hacia los músculos del miembro contralateral se interrumpe. El brazo se siente pesado y difícil de levantar. La mano pierde la fuerza de prensión y deja caer objetos sin intención. La pierna se siente inestable durante la marcha o presenta un arrastre sutil del pie. Estos episodios duran entre varios minutos y varias horas y luego se resuelven completamente cuando el microembolo se disuelve y el flujo sanguíneo cortical y subcortical se restablece.
Los adultos mayores de 60 años atribuyen estos episodios de debilidad transitoria a un nervio comprimido durante el sueño, a fatiga muscular o artritis cervical que afecta temporalmente la función de la extremidad. Investigación publicada en la revista Stroke encontró que la debilidad motora unilateral transitoria fue el síntoma de presentación en aproximadamente el 50% de los ataques isquémicos transitorios confirmados por resonancia magnética cerebral con secuencias de difusión. Cualquier debilidad súbita que afecte una extremidad de un solo lado, aunque dure únicamente 5 minutos y se resuelva por completo, requiere evaluación neurológica de emergencia el mismo día, incluyendo imagen vascular de las arterias carótidas y cerebrales. Síntoma número 6. Dolor de cabeza de aparición nueva en un adulto mayor de 60 años que no tenía historia previa de cefaleas frecuentes, que tiene un carácter diferente a cualquier dolor de cabeza anterior y que se presenta con mayor intensidad en las horas de la mañana. La cefalea que precede al ictus isquémico resulta de varios mecanismos que pueden operar simultáneamente. La trombosis in situ de la placa aterosclerótica, con activación inflamatoria de las terminaciones nerviosas nociceptivas en la pared arterial afectada, genera dolor referido que se percibe en la distribución del territorio doloroso de la arteria afectada. Las microembolias repetidas hacia ramas distales de las arterias cerebrales pueden producir pequeñas zonas de inflamación cortical que generan activación de las vías trigémino-vasculares, las mismas vías involucradas en la cefalea de tipo migraña. El trombo en formación sobre la superficie de la placa puede producir vasoespasmo reflejo en arterias adyacentes, contribuyendo adicionalmente a la cefalea. La característica que distingue esta cefalea de origen vascular de una cefalea tensional común es la combinación de su carácter nuevo en un adulto sin historia de cefaleas frecuentes, su mayor intensidad al despertar por la mañana, cuando la presión intracraneal y la frecuencia cardíaca tienen picos fisiológicos nocturnos, y su asociación temporal con cualquier otro síntoma neurológico transitorio. Los adultos mayores de 60 años con un nuevo patrón de cefalea frecuente son evaluados para hipertensión arterial, sinusitis o tensión cervical sin que se realice imagen vascular intracraneal. Una nueva cefalea de carácter diferente a las previas en un adulto de 60 años con factores de riesgo vascular conocidos requiere ecografía Doppler carotidia y resonancia magnética cerebral con angiografía por resonancia magnética de los vasos intracraneales como parte de la evaluación. Síntoma número 5. Episodios breves de dificultad para hablar con claridad, incluyendo habla arrastrada, pausas prolongadas en la búsqueda de palabras durante una conversación o la sustitución involuntaria de palabras por otras palabras incorrectas. Las áreas del lenguaje en el hemisferio cerebral dominante, que en la gran mayoría de los adultos corresponde al hemisferio izquierdo, incluyen el área de Broca en el giro frontal inferior para la producción del habla y el área de Wernicke en el giro temporal superior para la comprensión del lenguaje. La arteria cerebral media izquierda y sus ramas irrigan directamente ambas áreas del lenguaje. Cuando microembolos de origen carotideo izquierdo o cardioembólico producen oclusiones transitorias en ramas de la arteria cerebral media izquierda, la producción del lenguaje se altera transitoriamente. Las palabras salen arrastradas como si los músculos orofaríngeos no cooperaran con la señal motora que el área de Broca genera. Una palabra correcta no puede ser recuperada del acceso lexical y se sustituye por otra palabra relacionada o completamente incorrecta. El habla se enlentece dramáticamente mientras la persona sabe con precisión lo que quiere comunicar, pero no puede producirlo con la rapidez habitual. En minutos o pocas horas, el flujo sanguíneo cortical temporal izquierdo se restablece y el habla se normaliza completamente. Las mujeres mayores de 60 años atribuyen estos episodios a fatiga extrema, a ansiedad o a distracciones cognitivas relacionadas con el estrés. Investigación de la Asociación Americana del Corazón encontró que las dificultades transitorias del habla estuvieron presentes en aproximadamente el 18% de las mujeres que sufrieron un ictus mayor en los días o semanas siguientes, y que estas mujeres retrasaron significativamente más que los hombres la búsqueda de evaluación neurológica después de estos episodios. Síntoma número 4. Entumecimiento o hormigueo súbito que afecta la totalidad de un lado de la cara, incluyendo el labio superior, el labio inferior, la mejilla y el mentón, pero no el cuello ni el hombro, y que se resuelve en minutos. La corteza somatosensorial primaria en el lóbulo parietal y el núcleo ventral posterolateral del tálamo son las estructuras cerebrales que procesan la información somatosensorial, incluyendo el tacto discriminativo, el dolor y la temperatura proveniente de la hemicara y el hemicuerpo contralaterales. La arteria cerebral media y sus ramas perforantes tálamo-estriatales irrigan tanto la corteza parietal somatosensorial como los núcleos talámicos de relevo sensorial.
Cuando una microembolia transitoria reduce el flujo sanguíneo a la corteza parietal o al núcleo ventral posterolateral del tálamo, la hemicara contralateral pierde la sensación normal o desarrolla parestesias en forma de hormigueo o entumecimiento. El entumecimiento afecta simultáneamente todos los componentes de la hemicara, incluyendo la región perioral y el labio, lo que lo distingue del entumecimiento producido por una neuritis del nervio facial o por un procedimiento dental que típicamente afecta solo la zona de distribución de una rama específica del nervio trigémino y no la totalidad de la hemicara. Las mujeres mayores de 60 años con este síntoma visitan inicialmente al odontólogo asumiendo un problema dental, y cuando el examen odontológico no revela ninguna anomalía y el entumecimiento había desaparecido antes de la consulta, la urgencia de buscar evaluación neurológica se reduce drásticamente en la percepción de la paciente. Cualquier entumecimiento súbito que afecte la totalidad de un lado de la cara en un adulto mayor de 60 años, con resolución completa en minutos, requiere evaluación neurológica de emergencia el mismo día que ocurre. Síntoma número 3. Episodios breves de confusión, desorientación espacial o dificultad para reconocer lugares conocidos, que se resuelven completamente en minutos a horas y que la persona interpreta retrospectivamente como momentos de distracción o confusión inexplicable. Este es el síntoma que las mujeres mayores de 60 años experimentan con mayor frecuencia durante el mes previo al ictus, el que menos reportan a sus médicos, y el que la investigación científica ha identificado como el predictor más consistente del ictus inminente en este grupo de edad específico. Los lóbulos frontales y temporales y sus conexiones con el hipocampo son las estructuras responsables de la orientación espacial y la atención ejecutiva. Las ramas frontales y temporales de la arteria cerebral media irrigan directamente la corteza prefrontal y temporal. Las arterias perforantes lenticulo-estriadas irrigan el caudado, el putamen y la cápsula interna. Cuando microembolos transitorios reducen el flujo sanguíneo cortical y subcortical en estos territorios, la persona experimenta una confusión súbita que tiene características muy específicas. No puede ubicarse correctamente en un lugar que conoce bien, como su propia casa o su barrio. No puede recordar qué estaba haciendo momentos antes. No puede seguir el hilo de una conversación o de una actividad que estaba realizando. En algunos casos, la persona experimenta una sensación de desorientación espacial intensa en la que el entorno conocido parece extraño o diferente. Estos episodios duran entre varios minutos y algunas horas y luego se resuelven completamente, dejando a la persona con el recuerdo del episodio pero sin ningún déficit cognitivo residual detectable en el momento de la consulta médica. La razón por la que este es el síntoma más subestimado en mujeres mayores de 60 años es múltiple. El episodio breve es retrospectivamente difícil de separar de lo que la mujer percibe como distracción cognitiva normal. La ausencia de déficit residual al momento de la consulta reduce su percepción de urgencia. Y la atribución cultural a estrés y envejecimiento es tan profunda que la causa vascular rara vez se considera espontáneamente. Investigación publicada en la revista Stroke, que analizó específicamente los síntomas previos al ictus en mujeres mayores de 60 años, encontró que los episodios breves de confusión o desorientación espacial habían ocurrido en el mes previo al ictus mayor en más del 27% de las pacientes estudiadas, y que en más del 90% de esos casos, la mujer había atribuido el episodio a causas no neurológicas y no había buscado evaluación médica. El intervalo entre el primer episodio de confusión transitoria y el ictus mayor fue en promedio de 18 días en esa cohorte, un periodo en el que la evaluación y el tratamiento preventivo podrían haber reducido el riesgo de ictus mayor en aproximadamente un 80%. La distinción clínica más importante que cualquier adulto mayor de 60 años y cualquier familiar debe comprender es la diferencia entre la confusión o los olvidos del envejecimiento normal y un episodio de confusión vascular transitoria. La confusión y los olvidos del envejecimiento normal se desarrollan gradualmente durante meses y años, son leves, no interrumpen las actividades en curso y no incluyen desorientación espacial en entornos conocidos. La confusión de origen vascular transitoria aparece en segundos a minutos, interrumpe completamente la actividad que la persona estaba realizando, puede incluir desorientación en lugares que la persona conoce perfectamente y se resuelve de forma relativamente brusca en minutos a horas. Si un episodio de confusión súbita ha interrumpido una actividad normal, ha producido desorientación en un lugar conocido y ha desaparecido completamente en menos de 24 horas, eso es una emergencia neurológica que requiere evaluación el mismo día independientemente de que los síntomas hayan desaparecido. Síntoma número 2. Dificultad súbita para comprender el lenguaje escrito o hablado, incluyendo la sensación de que las palabras de otra persona no tienen significado o que el texto de una página conocida no puede ser procesado, que dura minutos y se resuelve por completo.
El área de Wernicke en el giro temporal superior del hemisferio dominante, típicamente el izquierdo, y sus conexiones con el fascículo arqueado y las áreas de procesamiento semántico del córtex temporal medio son las estructuras responsables de la comprensión del lenguaje en sus formas hablada y escrita. La irrigación de estas estructuras depende de las ramas temporales superiores de la arteria cerebral media izquierda. Cuando una microembolia transitoria reduce el flujo sanguíneo en este territorio, la comprensión del lenguaje falla. Las palabras llegan con claridad auditiva normal, pero no producen comprensión semántica. En minutos, el flujo sanguíneo se restablece y la comprensión del lenguaje recupera su funcionamiento normal. Las mujeres mayores de 60 años con este síntoma lo atribuyen a distracción o fatiga cognitiva. La dificultad transitoria para comprender el lenguaje hablado o escrito en una persona que momentos antes funcionaba normalmente es un evento de origen neurológico vascular que requiere evaluación de emergencia. Síntoma número 1. La presencia de 2 o más de los síntomas anteriores en la misma persona durante el mismo periodo de un mes, aunque cada episodio individual haya sido breve y se haya resuelto completamente. Este es el patrón más crítico de todo el vídeo, y es el patrón que predice con mayor certeza la inminencia de un ictus mayor en adultos mayores de 60 años. Un solo episodio neurológico transitorio, por sí mismo, puede tener múltiples explicaciones alternativas. Pero cuando 2 o más episodios neurológicos transitorios ocurren en la misma persona durante el mismo mes, aunque afecten diferentes funciones neurológicas en diferentes momentos, el patrón convergente señala que múltiples territorios cerebrales están siendo afectados por microembolias repetidas o por reducciones transitorias del flujo cerebral desde una fuente vascular única que sigue activa. Investigación del Oxford Vascular Study encontró que la presencia de 2 o más ataques isquémicos transitorios dentro de un periodo de 30 días elevaba el riesgo de ictus mayor subsiguiente en los 90 días siguientes a más del 20% sin tratamiento preventivo, y que el inicio de evaluación y tratamiento de emergencia dentro de las 24 horas del segundo episodio reducía ese riesgo en más del 80%. El patrón acumulativo es la señal. Esto es exactamente lo que debes hacer si reconoces cualquiera de estos síntomas. Llama a tu médico hoy mismo y describe cada episodio con la mayor precisión posible. Indica exactamente cuándo comenzó cada episodio, cuánto tiempo duró, qué función neurológica fue afectada y cuándo se resolvió. Utiliza las palabras específicas ataque isquémico transitorio e ictus al describir tu preocupación. Solicita específicamente una ecografía Doppler de las arterias carótidas con medición del porcentaje de estenosis carotidia y de la morfología de la placa carotidia. La ecografía Doppler carotidia visualiza directamente la placa aterosclerótica en la bifurcación carotidia y en el segmento inicial de la arteria carótida interna, que es el sitio donde se origina la mayoría de los émbolos que producen ataques isquémicos transitorios y sus síntomas previos. Solicita una resonancia magnética cerebral con secuencias de difusión ponderada que puede identificar pequeñas áreas de infarto reciente, incluso de pocas horas de evolución, que un escáner de tomografía computarizada convencional no detectaría. Solicita una angiografía por resonancia magnética intracraneal que visualiza directamente las arterias cerebrales medias, anteriores y posteriores, identificando estenosis intracraneales que podrían ser la fuente de microembolias. Solicita un electrocardiograma y una monitorización cardíaca de 24 horas o más larga para evaluar la presencia de fibrilación auricular, que es la fuente cardíaca más común de émbolos cerebrales en adultos mayores de 60 años y que frecuentemente no es detectada por un electrocardiograma convencional de pocos segundos. Existen 3 datos críticos específicos para mujeres mayores de 60 años que los médicos rara vez explican en el contexto de la evaluación del riesgo de ictus. Primero, las mujeres presentan con mayor frecuencia que los hombres ataques isquémicos transitorios con síntomas atípicos que no coinciden con el perfil de debilidad unilateral y alteración del habla que la mayoría de los médicos asocian con el evento isquémico cerebral transitorio clásico. Los síntomas de confusión, cefalea nueva y desorientación espacial transitoria, que son más frecuentes en mujeres, no son reconocidos como manifestaciones de ataques isquémicos transitorios con la misma consistencia con que lo son los síntomas motores y del habla, generando retrasos diagnósticos significativos. Segundo, la fibrilación auricular no diagnosticada es significativamente más prevalente en mujeres mayores de 60 años que en hombres de la misma edad, y representa la fuente emboligena cardíaca que produce los ataques isquémicos transitorios y los ictus cardioembólicos de mayor volumen. Un electrocardiograma convencional de reposo captura solo unos pocos segundos de la actividad eléctrica cardíaca y frecuentemente no detecta la fibrilación auricular intermitente.
La monitorización cardíaca prolongada mediante dispositivos de registro de 48 horas, 7 días o 30 días aumenta significativamente la tasa de detección de fibrilación auricular intermitente en pacientes que han presentado un ataque isquémico transitorio. Tercero, la presión arterial sistólica por encima de 130 milímetros de mercurio en mujeres mayores de 60 años duplica el riesgo de ictus, según investigación publicada en la revista Hypertension. Y el control farmacológico de la presión arterial en este grupo demográfico específico con medicación antihipertensiva tomada diariamente según prescripción reduce ese riesgo de manera medible e independiente de cualquier otra intervención preventiva. Si este vídeo te ayuda a entender cómo el cerebro avisa con anticipación antes de un ictus mayor, por favor haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. El algoritmo mostrará esta información a más adultos mayores de 60 que están experimentando estas señales esta semana sin comprender lo que significan. Suscríbete a este canal y activa la notificación de la campana. Comparte este vídeo con las mujeres mayores de 60 en tu vida que hayan descrito episodios breves de confusión, debilidad en un lado del cuerpo o dificultad para hablar en las últimas semanas. Deja un comentario abajo ahora mismo. Escribe aprendí si vas a llamar a tu médico sobre algún episodio de esta lista hoy. Escribe compartí si estás enviando este vídeo a alguien que necesita verlo. Gracias por ver este vídeo completo. Tu cerebro envió señales durante el mes anterior al ictus. Ahora sabes cómo se ven 7 de ellas.